Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos una vez más a tu devocional Palabra de Vida, en esta ocasión con el capítulo 8 del libro de Levítico. Y recordemos que el propósito de este libro fue enseñar al pueblo de Israel cómo debe vivir en una manera que puedan tener una relación con Dios, de una manera genuina, apartados para Él, consagrados para Él. Y vemos que a través de este libro hay un sistema ordenado de adoración, de sacrificios, y prácticamente si pudiéramos mencionar las palabras claves del capítulo 8 sería consagración y sacerdocio. Pero para entender un poquito más qué es la consagración y qué es el sacerdocio, podremos definirlo de la siguiente forma. Consagración sería entonces estar apartados y equipados para desempeñar, en este caso, el sacerdocio, que no es nada más que ser un mediador, es decir, alguien que intercede por alguien o por muchos. Acompáñame a dar lectura del verso 1 al 4 del capítulo 8 de Levítico, y dice, y cito: entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Fin de la cita. Muy bien. Vamos a segmentar este capítulo para poder entender más un poquito el contexto y dar un breve resumen para no leer todo el capítulo completo. Y vemos y notamos que del verso 1 al 5 se habla de la preparación y la obediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos del versículo 6 que se hace un llamado a la purificación, a ser lavados para el servicio sacerdotal. Vemos del versículo 7 al 9, se menciona las vestiduras con las cuales iban a estar vestidos, valga la redundancia, los sacerdotes, ¿vale? Y notamos del verso 10 al 13 que Dios hace un llamado a Moisés a ungir a Aarón, a sus hijos, para estar separados para Dios, para el servicio. Del versículo 14 al 30 se habla acerca de los sacrificios y una consagración completa para este servicio, y es muy importante el sacrificio. Vemos del versículo 31 al 36 cómo se da inicio a este ministerio, es decir, la apertura o la inauguración, y se puedan dedicar y perseverar bajo estos preceptos que Dios le había dado a Moisés. Como bien comentábamos, es importante mencionar que la consagración y también el sacerdocio es mencionado una y otra vez en este capítulo, y no solamente en el capítulo, sino también en todo el libro de Levítico. Quiero que entendamos más de manera contemporánea un ejemplo de alguien que puede ser usado como un arquetipo, por así decirlo, de un mediador. Y es que encontramos que un sacerdote, su función, si es tu pregunta, es ser un mediador entre Dios y los hombres. Y en el contexto del pueblo de Israel, los sacerdotes tenían un papel específico en la adoración, en el sacrificio y en la enseñanza de la palabra de Dios, de su ley. Y su función principal era garantizar que el pueblo pudiera acercarse a Dios de una manera aceptable bajo las normas que Dios había determinado a través de Moisés. Y un personaje muy relevante en nuestros días en cuanto a mediadores se refiere es sin duda Nelson Mandela. Él encaja perfectamente como el ejemplo de alguien que intercedió, que fue un mediador en la historia moderna. Y es que en Sudáfrica hubo un tiempo en que la mayoría de su población era oprimida por la gente blanca. Durante décadas Sudáfrica estuvo gobernada por esta organización o este sistema de gobierno, y bueno, había mucho racismo, mucha segregación racial, se marginaba bastante a la población negra, se les negaban sus derechos, y bueno, de ahí surge este hombre Mandela que fue liberado en los 90s, y muchos esperaban de él que se opusiera o se levantara en armas, es decir, una revolución violenta, pero en realidad fue totalmente diferente. Y es que él buscó la reconciliación nacional. Él reconocía que la paz, la prosperidad de Sudáfrica, pues dependían bastante de la unidad entre
entre blancos y negros. Es decir, Mandela asumió un papel como de intercesor, como un mediador. Hizo un llamado a la paz, hizo un llamado a la unidad, hizo un llamado a la reconciliación, a buscar la verdad. Él es un ejemplo hoy en nuestros días de lo que es un mediador. Seguramente tú también has sido alguien que como buen amigo has intercedido de alguna forma muy positiva para que amigos peleados se reconcilien, o tal vez para estas fechas en casa con tu familia tú has sido ese mediador, tal vez como Moisés, que busca reconciliar a la familia o tu familia con Dios. Y bueno, aquí vemos un ejemplo bastante interesante y que nos enseña el Espíritu de Dios que toda esta enseñanza de Levítico 8 en cuanto al sacerdocio apunta a nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 nos enseña lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fin de la cita. Y vemos pues que a través de Cristo nosotros podemos estar reconciliados con Dios. Nosotros no teníamos nada que ofrecer, ninguna buena obra podía reconciliarnos y acercarnos a Dios, y Jesús se ofreció por nosotros, por amor, para que por medio de Él tuviéramos paz y pudiéramos acercarnos al Padre. Esto es muy hermoso, ya que esto podría ser un punto muy relevante en cuanto a las buenas noticias para todos los seres humanos, que a través de Jesús podemos encontrar el perdón y ser limpiados y ser reconciliados a través de Jesús con el Padre. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que somos llamados a reconciliarnos por medio de Él, y Jesús se ofrece como el sacrificio perfecto, haciendo que ya no sean necesarios los sacrificios de los animales como antes en el antiguo pacto se demandaba. Por ejemplo, en Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Fin de la cinta. Entonces la Biblia es clara en cuanto a ese punto. Nosotros, tú y yo, somos llamados a ofrecer nuestras vidas, ya no como esos animalitos, ¿verdad?, que tendrían que derramar sangre, sino que ahora es diferente. Nuestras vidas son sacrificios vivos en el sentido de rendir nuestras voluntades y nuestra prioridad y nuestros deseos en las manos de Dios. Nuestros corazones se rindan en adoración, y no existe mejor adoración que la obediencia. Y Cristo como nuestro mediador, y nosotros como esos sacerdotes espirituales que estamos llamados a interceder por otros en oración. Así como Jesús intercede por nosotros, ahora nosotros somos llamados a interceder por las personas, ya sea nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro país, nuestra ciudad, nuestras iglesias, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo creo que estás de acuerdo conmigo, de nuestras familias, de las personas que amamos que aún están lejos de Dios. ¿Te parece si nosotros y el día de hoy nos levantamos para ser esos intercesores, ser esas personas que puedan orar por otros, que puedan compartir estas buenas noticias con otros y poder ser esas personas que sean la luz de este mundo, que sean la sal de este mundo? Porque el mundo, escúchame muy bien, necesita intercesores. El mundo necesita mediadores, y Jesucristo es ese mediador. Jesucristo es ese intercesor, y tú puedes colaborar orando, intercediendo y compartiendo las buenas noticias de salvación. ¿Qué significa para ti ser un intercesor? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan consagrarse más a Dios? ¿Cómo puedes tú ser un mejor intercesor para las personas que te rodean? Bueno, esto es algo en lo que debes de reflexionar e invitarte a que te levantes en el nombre de Jesús y puedas tú ser de mucha bendición a las personas que te rodean, porque Dios te ha llamado para eso. ¿Te parece si hacemos una breve oración? Señor, gracias por perdonarnos y llamarnos a vivir una vida santa. Ayúdanos a caminar en obediencia, consagrados para ti, para que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y de tu gloria, Señor. Usa nuestras manos para servirte, nuestros labios para hablar y así interceder por otros. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.